Mi nombre es Carmen Cecilia Valega Márquez, soy enfermera, especialista en salud familiar y soy la profesional de enlace de Barranquilla en el proyecto de mejora de la atención de los servicios de salud de pacientes con múltiples enfermedades crónicas. El piloto se dio gracias a la colaboración del señor secretario de Salud, el doctor Humberto Mendoza Charris, la jefe de Salud Pública, la doctora Lidia Oviedo Castaño, y la doctora Cielo Luz Rodríguez Picalúa como referente de enfermedades crónicas no transmisibles. El piloto se realizó en la EPS Sanitas bajo la colaboración del doctor Martín Solano, quien es director regional de la EPS Sanitas, la doctora Jessica Lara, coordinadora médica, y la jefe Ledis Valencia como líder de cortes regional, y el doctor Edgar Santiago como director de la EPS Sanitas, y la doctora Natalie Segrera. Se trabajó todo este proceso de la mesogestión en la EPS Sanitas y la microgestión se realizó en la IPS Nuevo Horizonte con colaboración de la doctora Ángela Yance, coordinadora médica, la doctora Diana Telles, médico familiar, la doctora Marta Ligia Arango, médico de programa, la doctora Proyecto Mejora de la Gestión de los Servicios de Salud para Pacientes con Múltiples Enfermedades Crónicas en 3 países de América Latina, específicamente en el país de Colombia, en la ciudad de Barranquilla, para los pacientes de EPS Sanitas del Centro Médico Nuevo Horizonte. Dentro de los retos, barreras y facilitadores en el proceso de adaptación e implementación del piloto, encontramos que como retos y barreras principalmente fue el tiempo. Por un lado, por la capacitación, interiorización del método y adaptación de los profesionales, y por otro, no resultó fácil la modificación de agendas para la articulación interdisciplinaria y cumplir con los tiempos estipulados en cada caso. Esas fueron las principales dificultades que se encontraron. Tuvimos algunos facilitadores que permitieron la identificación de la población, la caracterización efectiva y contar con el recurso multidisciplinario que se requiere en los centros para lograr el objetivo. Esos fueron nuestros principales facilitadores dentro de la estrategia. Algunas fortalezas y beneficios que aportó la prueba piloto desde el nivel del ámbito de la empresa. Pues se aportó un nuevo nivel de manejo de pacientes con múltiples patologías, el inmiscuir y entender el punto de vista del cuidador dentro del contexto del paciente pluripatológico, el identificar el impacto en la salud mental que genera el paciente y el que genera el cuidador con pluripatología. Fueron los principales beneficios y las fortalezas que aportaron al contexto, cómo se evidenciaba, cómo se manejaba el paciente, que seguramente no habíamos alcanzado a dimensionar sin haber hecho parte de esta estrategia. Para la implantación a largo plazo, los desafíos que esto conlleva en el modelo, en el mediano y largo plazo, en el contexto actual, tenemos que la articulación intersectorial es, por un lado, compaginar el ámbito social al modelo de salud, por otro, que es un reto que no se ha podido hasta el momento, bueno, obviamente dentro de mi percepción. La intervención en el modo de vida y los hábitos de la población según su contexto cultural, en donde la caracterización es fundamental. Si nosotros nos contamos con eso, va a ser un reto bastante fuerte llegar a implementar este tipo de metodología en el contexto de la situación. Plan piloto. Bueno, el tiempo para nosotros fue muy marcado porque teníamos que estandarizarlo de acuerdo a las pautas que la EPS nos ponía. Por lo tanto, no pudimos como brindar toda la atención suficiente en calidad a todos estos pacientes que en sí necesitan muchísimo tiempo de dedicación porque son muchas patologías que se abordan. Entonces, pues tratarlas una a una, nosotros como personal médico, tanto el médico del programa en mi caso, como la médico familiarista, pues el tiempo no nos abarcó mucho. Otra de las barreras que vimos también fue de pronto la poca información también que algunos cuidadores tenían con respecto a las patologías de los pacientes. Otra de las barreras es también de pronto la asistencia, no fue la que se esperó durante todo el tiempo del plan piloto. Muchos respondieron, otros no, a pesar de que se volvió a volver a citar nuevamente a estos pacientes, pero no respondieron como tal.
la cuelga, ¿vale? En verdad la implementación y la adaptación pues para nosotros como equipo en Sanitas EPS, sobre todo la IPS Nuevo Horizonte, pues no fue difícil, porque en verdad pues siempre hemos trabajado en equipo, siempre hemos contado con la mano de una trabajadora social, de una psicóloga, del médico familiarista que nos guía todo el tiempo. Entonces eso pues se nos facilitó en nosotros en la adaptación de todo este proceso. Porque en sí es como el día a día que nosotros venimos trabajando todos los días con los pacientes, sobre todo el programa crónico, el programa UPI, que son los dos programas, digamos, bandera del programa de riesgo cardiovascular en Sanitas EPS. Entonces, pues no se nos fue difícil implementarlo. Como les dije, la barrera, el tiempo. La fortaleza, pues en toda la capacitación se nos recalcó muchísimo la importancia del cuidador. Esto es supremamente importante porque de aquí parte también el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Si nuestro cuidador, al cual podemos ir educando con el tiempo a manejar la patología crónica del paciente, de cómo suministrar los medicamentos, qué plan nutricional puede ejecutarse con el paciente, cómo podemos de pronto armonizar su parte psicosocial, ¿verdad? Para el mejoramiento de la calidad de vida de ese paciente, pues sería grandioso. Esa es una de las fortalezas, pues, el aprendizaje continuo que puede tener este plan piloto, que es muy hermoso. Fortalezas, pues, el aprendizaje continuo que puede tener este plan piloto, que es muy hermoso. Y que, bueno, desafortunadamente, como les dije, no pudimos comandar muchas cosas por el tiempo, que fue la barrera principal acá. El personal lo tenemos. En Sanitas EPS, afortunadamente, tenemos el personal adecuado, idóneo, para nosotros poder implementar, no solamente a largo plazo, sino a mediano plazo. Pues ya sería con un poco más de la parte organizacional, pues administrativa, de cómo se podría tal vez determinar la organización como tal de lo mismo. Como entidad Sanitas EPS, pues yo pienso que entre los desafíos para la implementación del plan piloto, pues para mi concepto como médico de programas crónicos, no lo vería pues con mucha dificultad. Al contrario, yo pienso que podemos tal vez reforzar ciertas cosas, ¿verdad? En organizarnos y solamente dedicarnos de pronto el personal que nos fuimos capacitados pues para la implementación de este tipo de plan piloto. Doy las gracias porque la verdad es que durante la etapa de aprendizaje en las capacitaciones pues recalcamos muchas cosas que son importantes para el paciente, ¿verdad? Como le dije, y vuelvo y recalco, lo que nosotros de aquí podemos determinar que es cómo vamos a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Ya sabemos que tiene un sinnúmero de patologías crónicas en las cuales algunas pueden tener mucho más control que otras son ya irreversibles. Y que lógicamente pues eso con el tiempo pues va deteriorando cada vez más su propia calidad de vida. Así que pues acá en Sanitas EPS pues, estaremos siempre de puertas abiertas con el Ministerio pues, para poder seguir implementando y reforzar más cada día este tipo de programas. Muchas gracias y la verdad fue que nos divertimos mucho en el proceso.